Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un capítulo más de esta querida sección del canal llamada Martes de Memes Norteños. Digo, lunes de memes norteños. Pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Estoy seguro que este video se va a subir un poquito tarde, pero ya te voy a explicar el porqué de esto en un video que voy a subir en unos días. Nomás les digo que las ojeras no son de a gratis, Comenzamos con un meme que dice: cuando te imaginas un futuro con ella. Sería hermoso. Cuando estás esperando el lunes de memes norteños, pero tu jefa te dice que ya te vayas a dormir. No pega el sueño, aún no me quiero dormir. Como cuando te pide dinero el borracho de tu cuadra. Si me ven que ando gozando y que no ando a penitas, sus manitas, enséñenlas a chambear. Típico borracho que te pide dinero para comprarse un taco y se compra un Tonayán el vato. ¿Cuándo veremos a Leo Galletas sin su barba? Nunca lo sabremos. Nunca me van a ver sin barba. Cuando miras que alguien se metió a tu casa, Listos para tirar vergazos. pero era Santa Claus que estaba poniendo los regalos. Perdóname. Aquí tenemos uno de calibre 50 que dice: Casi 14 años sin ir a mi tierra, a donde nací. Son 13, son 13 aquí. Son 13. Son 14. cuando estás salvando el semestre, Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. ¿por qué Leo sube el lunes de memes norteños tan tarde? Nunca lo sabremos. De hecho sí van a saber porque pues ya les dije que les voy a explicar en un video que voy a subir en estos días. Pero pues, bueno. Cuando tú y tu compa son los más altos de la escuela, los dos Torres. Este está bien perro, dice: cuando tu novia te engaña, pero tú haces como que no te das cuenta. Dos cuernos de oro chapeado que traen puesta mi inicial. Cuando tu novia te corta y estás triste, pero recuerdas que Leo sube el lunes de memes norteños y subirá tu meme. Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda. Pero ves el video y no está tu meme. Te fallé y las promesas de este amor no valen nada. Cuando a tu cumpleaños va puro gorrón. Nadie me regaló nada. Cuando le pides a Leo que suba el lunes de memes norteños temprano. Eso que tú me pides es imposible. Cuando tu amigo te pega, pero tú le pegas más fuerte. Sientes lo que siento. Cuando vas a orinar y te pellizcas con el zipper, pero te aguantas como todo un macho. Ya lo superé, ya no duele tanto. Claro que sufrí, no imaginas cuánto. Cuando te frenzonean, te reemplazan, tu meme no sale en el video de Leo Gallegos, pero aún así sigues como si no pasara nada. Ya me ha pasado de todo y aquí sigo de buen modo. Qué triste la historia de este vato. Cuando estabas niño y ya te hacías del baño. Se fue breve corriendo, ya no aguantaba las ganas. Cuando estás en la secundaria y el maestro de matemáticas es tu tío. Soy gente del general. Cuando repruebas pero tus jefecitos no te pegan. Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda. Que le ganas a la escuela, morros. Cuando tu mamá está de malas y solo les hace 2 quesadillas a ti y a tu hermano, pero después le entra el remordimiento. Van a querer más, o les quiso un huevo. Cuando estás en la escuela, pero puede que se arme la tocada. Pues acá este vato trae su uniforme del grupo en la escuela, ¿no? Bien perrón el vato, pues para el frío, ¿no? Pues ¿qué me pongo? Pues la chamarra del grupo. Cuando tu torta de huevito no te llenó. No basta ponerle huevos. Cuando te sacan del salón porque tu compa está haciendo desmadre. Te cagaste pagando el haberte conocido. Cuando ya tienes tu propia banda de morros en la escuela. Traigo una organización de nueva generación. Creo que aquí quedaría cuando eres Leo Gallegos y tienes el grupo de Leo Gallegos y sus compas. Traigo una organización de nueva generación. Cuando te preguntan cuándo vas a dejar de ver a Leo Gallegos. Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejo. Como cuando metes su torta de huevito con katsun al cine sin que nadie se dé cuenta. Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda. Cuando le dices a tu jefa que le limpias toda la casa con tal de que te deje salir. Es que así somos los buenos negociantes. Cuando te das cuenta que sí se armó la carnita asada, pero no te invitaron. Ay, cómo me duelen, cómo me duelen.
Cuando tu elfa quiere estar contigo, pero estás bien pedo. Y tenemos a Stitch diciendo: no, Lilo, soy peligroso. Cuando te compras ropa nueva para ir a la fiesta. Ahora me miran bien vestido y me tienden su mano. Cuando le pones unos corridos bien alterados a tu plebita. La pinche mamalona en vez de asustar si le gusta la güey. Ese vato me da un curón, a ese vato sí le creo que sea de rancho. Cuando un vato le dice a la maestra que te peleaste. Esa mamá, la verga. Cuando tu jefecita se enoja contigo. Hace ya tiempo que no dices que me amas. Cuando haces enojar a tu jefa, pero quieres que te dé permiso de salir. Olvidemos el pasado. Cuando llevas a tu morra a ver la película de Coco. Quería que lloraras. Cuando el novio de la morrita que te gusta se muere accidentalmente del balazo que le diste en la cabeza. Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda. Cuando te le declaras a la morrita que te gusta y te dicen que no. Despreciado me voy. Están muy tristes sus memes de repente, ¿eh? Cuando todos aún están esperanzados a que Leo suba el video de lunes de memes norteños temprano. Esa mamá, la verga. Cuando tu compa te empieza a cobrar los 100 pesos que te prestó. Vale más tener amigos que dinero. Cuando un morro del A pasa por donde están los del B. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Porque todos sabemos que los del B son los cholos, ¿no? Cuando tu jefecita te manda a comprar 3 garrafones al mismo tiempo. Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar. Cuando sale tu meme en el lunes de memes norteños. Lo demás ya me vale madre. Cuando sacas 10 en 2 materias y presumes. Esta es la historia del 20 y aquí se las contaré. Pero son educación física y tutoría y en las demás repruebas. Se despide el 20. Cuando Leo Gallego sube el lunes de memes norteños tarde. Clásico. Cuando ves que tu memazo sale en el lunes de memes norteños. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que tal vez estaba alucinando. Cuando ves a tu compa con otra que no es su morrita. Ay, no se ve nada. Cuando hueles frijoles en tu casa y le preguntas a tu mamá que qué van a comer. No crean que son enchiladas. Cuando tienes que entregar el proyecto final mañana, pero no has hecho ni la portada. Esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba. Universidad se llama eso, creo. Cuando estás en la escuela y sientes que te baja. Un frío recorre mi cuerpo y hay sangre por todas partes. La verdad nunca me pasó. Ah, porque soy vato. Yo creo. Pero me imagino que sí te hace sentir feo. Como cuando tu frijol de la primaria germina. Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar. Cuando el profe te pregunta si estudiaste para el examen. Ando con la mente en blanco, ya me tocaron la sangre. Este está muy perrón y dice: cuando tú y tus compas venden cigarros en la escuela, Muy bueno para hacer billetes. pero la directora se da cuenta. Miren qué curiosidad. Este fue de los que tuvieron más likes y dice: men, ¿me pasas la tarea? Sí, solo cámbiale algunas cosas. Está bien. Y tenemos la fuga del Dorian y la vida del Dorian. Que la verdad no le entendía el meme porque pues ni se parecen esas rolas. Cuando tus padres no iban por tus calificaciones. Ni mis padres saben qué rollo conmigo. Papá, ¿por qué mi hermana se llama Rosa? ¿Porque a tu mamá le gustan las flores? Ok, gracias. De nada, lunes de memes norteños. Cuando faltan 5 minutos para que se acabe el examen y tú solo has puesto el nombre. Esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba. Cuando de morrillo te le perdías en la tienda a tus jefes. Ni mis padres saben qué rollo conmigo. Cuando te pasan a leer en clase de inglés. Cuando tu jefe se pone pedo y te empieza a dar dinero. Ahorita andamos de suerte, es mejor que andar de moda. Cuando tu mamá te pegaba unos chanclazos. ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? Cuando tus compas te decían que estudiar programación no te serviría de nada. Un chamaco sin futuro. Así me catalogaba mucha gente. Y ahora eres el que programa las pedas los fines de semana. Pero les tapé el hocico. Cuando paso la materia que creí que iba a reprobar. Maté un par de becerros porque quiero festejarme.
Cuando tu jefecita te manda a ti y a tu carnalito por las tortillas y preguntan por la feria. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Cuando tu compa te decía chichi blanca o chichi negra. El pecho siento que duele y arde. Cuando el de los tacos hace la salsa bien picosa para que también le compres la soda. Es que así somos los buenos negociantes. Bien listillo el vato, esos son emprendedores de verdad. Cuando le hace una feria al director para que no te suspendan. Tengo buenas relaciones con los jefes. Este está bien perro también y dice: cuando vas por las tortillas y se te caen. Ya me ha pasado de todo y aquí sigo de buen modo. Pero las vuelves a recoger. ¿Qué más haces cuando el hambre está calica? Cuando tus compas te preguntan cómo le haces para que te dejen salir todos los fines de semana. Tengo buenas relaciones con los jefes. Cuando tú y tus compas se copian en el examen y todos pasan. Carteles unidos en la nueva empresa. Cuando el profe te saca de la clase y es tema de examen. Yo quisiera entrar. Cuando estás jugando fútbol adentro de la casa y tiras un cuadro. Es el marco, lo que importa todo el tiempo es el retrato. Cuando estás en la feria y regateas y te traes 5 colchas por 100 pesitos. Es que así somos los buenos negociantes. Cuando tú y tus compas van a comprar caguamas y les piden la credencial. No porque nos miren morras, piensen que somos tacuaches. Cuando te truena el cohete en la mano. Cuando tu morra te pregunta quién es esa vieja a la que le diste like. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si así fue, te encargo que me dejes un like, un me gusta, un pulgar arriba. Y si de verdad te gustó mucho y quieres apoyar al canal, compártelo en tus redes sociales, por favor. Si te gusta este cotorreo del género regional mexicano, este mundo del norteño, sierreño y banda, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita que te sale ahí a un lado del botón de suscripción para que YouTube te avise cada que suba nuevo video. Y así no te pierdas contenido como tops, datos curiosos, entrevistas, estrenos, noticias, etcétera. Todo relacionado con el género. Y pues, bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que nos vemos en el próximo video. Me llegó un mensajillo de WhatsApp ahorita que estaba grabando. Sí, le buscamos, Leo. Yo este año mismo lo sacamos. Vamos a hacer algo, a lo mejor, pues la próxima semana. Si tú puedes, ¿verdad? Hacemos algo, vienes para acá, nomás dime cuándo quieres venir y yo acomodo aquí las cosas y hacemos alguna onda juntos. ¿Sale, güey? Te mando un abrazo. No me esté interrumpiendo, señor. Déjeme grabar mis memes norteños, por favor. Ah, ¿verdad? No se lo mandé. No, saludos. Por ahí viene una colaboración que va a estar muy perrona. Es una sorpresa. Aunque creo que no tanto porque pues la mayoría de ustedes ya reconoció la voz, supongo. Pero pues viene algo perrón.